Muchísimas gracias. Antes que nada, debo saludar a mis tres queridos amigos con quienes hoy comparto esta mesa redonda sobre convenios particionarios, a la doctora Adriana Arbella, con quien nos conocemos hace tantos años y hemos compartido tantos congresos, seminarios, y actualmente miembro de número también de la Academia Nacional del Notariado, a mi muy querido amigo Juan José Guardiola, con quien nos conocemos desde la época de la Secretaría de Asuntos Registrales, y con quien departimos muy habitualmente acerca de las inquietudes que nos plantea el derecho, y ni que hablar, por supuesto, de mi queridísimo amigo Jorge Kjelmanovich, con quien las discusiones de derecho son realmente todo un desafío. Quedó prácticamente agotada porque su lucidez y perspicacia, sin lugar a dudas, a mí me han llenado a lo largo de los años que compartimos esta amistad. Así que realmente para mí es un placer y un honor compartir esta noche esta mesa redonda con estos tres queridísimos y brillantes juristas. Hoy vamos a abordar el tema de los convenios particionarios, y hemos tratado de repartir un poco entre los cuatro algunos de los aspectos importantes, sin perjuicio de que obviamente no vamos a agotar todos. Y me toca a mí, en primer lugar, abordar el tema de la partición mixta, de la llamada partición mixta. Yo debo decir que a más de 5 años de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, se nos siguen planteando algunos cuestionamientos o enfrentamientos de tipo doctrinario que tal vez no debían haberse producido, sí, y esto es una crítica que obviamente corre por cuenta mía, si esta sanción no se hubiera producido en forma, a mi juicio, tan apresurada como se hizo. Teniendo en cuenta además la inclusión a último momento de algunas modificaciones hechas por el Poder Ejecutivo, que rompieron en muchas materias una cierta unicidad que tenía el proyecto de Código Civil y Comercial en su versión originaria. Y esto ha traído como consecuencia que hoy nosotros, los profesionales de derecho, tenemos que hacer una suerte de malabarismo para poder compaginar o conciliar algunas instituciones o algunos artículos del Código Civil y Comercial que de algún modo nos han quedado como desajustados, ¿no? Y debo traer a colación posiblemente la inclusión que a mi juicio más conflictos ha traído, que ha sido el último inciso del artículo 1002, cuando, rompiendo o quebrando lo que era la filosofía del Código Civil y Comercial en función de la absoluta libertad de los cónyuges de celebrar contrataciones entre sí, vino a producir un quiebre absoluto al establecer la prohibición para quienes se encuentran bajo el régimen de comunidades gananciales, la prohibición de contratar. O sea que hemos retrocedido, dado que estamos peor que durante la vigencia del Código de Vélez, en donde no toda contratación entre cónyuges estaba prohibida, sino algunos contratos en especial. Con esto quiero decir que además, se han producido algunas modificaciones o algunas ausencias, por llamarlas de algún modo, explícitas en el articulado, que son las que han determinado de alguna manera el primer interrogante cuando de interpretación se trata. Esto es, si la omisión o la supresión de algunas previsiones que existían o teníamos en el Código de Vélez, responden a una suerte de olvido del legislador, o si por el contrario se han realizado en forma expresa. ¿Sí? Esto es, la voluntad ha sido suprimirlas porque lo consideró innecesario o porque entendió de alguna manera que esto estaba cubierto a través de otras previsiones. Y traigo a colación esto porque la temática que en lo personal me ocupa, que es la de la partición mixta, está vinculada precisamente con una ausencia
de previsión en el Código Civil y Comercial que claramente estaba incorporada en forma expresa en el Código Velezano. Si nosotros nos remontamos al Código de Vélez, previo a la modificación, a la primera gran modificación del Código Civil, introducida por la Ley 17.711, nosotros teníamos, por un lado, una norma muy similar a la que tenemos hoy en el Código Civil y Comercial, que cuando estaba previendo el acto particionario, y cuando hablamos de partición entendemos aquel estadio que rompe el estado de indivisión postcomunitaria que puede producirse tanto por muerte como actualmente por divorcio, anteriormente por divorcio o separación personal, esto es, cuando ha dejado de funcionar la vinculación entre los cónyuges en la anteriormente llamada sociedad conyugal, actualmente comunidad de gananciales. Este decreto de divorcio determina el nacimiento de este estado de indivisión postcomunitaria que se produce entre los bienes que conforman el patrimonio de la disuelta anteriormente sociedad conyugal, hoy comunidad de gananciales. Y lo mismo se produce con relación a la muerte, en donde los bienes que componen el acervo hereditario conforman este estado de indivisión postcomunitaria que va a quebrarse, va a romperse, tanto en este supuesto como en el anterior, a través del acto partitivo. En el Código de Vélez, la previsión estaba vinculada con una libertad de realización del acto partitivo que estaba claramente prevista en el artículo 3462 del Código Civil, en donde se establecía que si los herederos, sea por voluntad mayoritaria, decía el Código de Vélez, a diferencia de la unanimidad requerida en el Código Civil y Comercial, así lo resuelven, podrán realizar el acto de la forma en que quisieran, sin perjuicio de que dentro del articulado del Código de Vélez también teníamos una previsión específica que imponía una forma determinada en el artículo 1184, en su inciso segundo, cuando establecía que las particiones superando determinado monto o cuando comprendían bienes inmuebles debían formalizarse por escritura pública. Con lo cual, en principio, fíjense ustedes cuánto tiempo nos estamos remontando para atrás, en principio, si la interpretación en el Código Velezano era partición que comprendía bienes inmuebles, el requisito de la escritura pública parecía imponerse como una necesidad vinculada a una normativa expresa. ¿Qué pasó con el correr del tiempo? Comenzaron a producirse algunas situaciones, yo siempre digo que la realidad va delante del derecho, la norma llega después, la norma recoge lo que la realidad impone, y nos ha pasado indefectiblemente siempre, y si no, fíjense ustedes, cuando asume Papacavallo y viene la modificación del Código Civil en los artículos 617, 619 y 628, ¿qué hace? Recepta algo que desde la doctrina y desde la jurisprudencia hacía años que venía diciéndose, la moneda extranjera es dinero. Bueno, este es un ejemplo de lo que significa receptar una realidad que golpea las puertas del derecho, y llega un momento en donde es necesario incorporarla. Y con la partición pasó algo similar. Esto es, comenzaron a desarrollarse convenios particionarios, siempre fundados en la previsión del artículo 3462 del Código, que eran presentados a los efectos de su aprobación por parte del juez. Y esto determinó, en algún momento, un pronunciamiento judicial denegatorio en función de la imposición de la escritura pública, porque se trataba de bienes inmuebles, o, en su defecto, algunos pronunciamientos judiciales que aprobaban esta formalización. Todo esto llega
a la determinación de un, a mi juicio, excelente fallo plenario, más allá de algunas críticas que actualmente se están haciendo, incluso por queridos amigos míos, con quienes, por supuesto, tenemos enfrentamiento de tipo interpretativo, como es el doctor Marcelo Urbaneja. Este plenario es un viejo plenario del año 1924, viejo plenario, Bollini de Batilana, en donde lo que se pone en juego es determinar si el convenio particionario que había sido aprobado por el juez, que se había inscrito y que resultaba título antecedente de una operación de compraventa, que había sido objetado por el escribano interviniente en la operación por entender que no se adecuaba a la previsión de la exigencia de la escritura pública, no revestía el carácter de acuerdo particionario de acuerdo a lo determinado en la ley. Y en este plenario se resolvió aceptar este convenio particionario con 2 votos excelentes, nada más y nada menos, uno del doctor Casabal y otro del ilustre jurista, el doctor Colmo. Excelentes ambos pronunciamientos, de los cuales simplemente quiero recordar, para hacer hincapié precisamente en lo que, a mi juicio, da validez al convenio particionario, llamado posteriormente partición mixta, cuando tiene la aprobación judicial o la homologación de acuerdo a cómo los códigos de procedimientos han establecido. En uno de sus párrafos decía el doctor Casabal: se ha dicho que el escrito judicial no es asimilable a las escrituras públicas, pero no cabe derivar de ahí que cuando en una determinada sucesión los herederos mayores de edad resuelven distribuirse entre sí el caudal después de haber cumplido con todos los trámites necesarios para poder considerar como tales, después de haber individualizado y tasado los bienes y después de haber hecho convocar a los posibles acreedores por medio de los edictos, unido la convención a la aprobación judicial, esto conlleva un acto definitivo que lleva en su seno los caracteres de una autenticidad tan grande como la de las escrituras públicas. Y hago hincapié en la palabra autenticidad porque entiendo que precisamente esta aprobación judicial es la que determina la autenticidad, determina el caracterizar como auténtico este convenio. Y más adelante, en el voto al que adhiere el doctor Colmo, decía: sostenerse como se hace, que la omisión de trámites e intervenciones, como la tasación y el partidor, implica la desvirtuación de la partición, es confundir varias cosas. Hacer formalidad y requisito indispensable de lo que es apenas procedimiento. Desconocer que una partición así hay tanta autenticidad como en la que se hubieran llenado todos aquellos requisitos, pues una y otra son presentadas en juicio formal, ya que al exigirse en el código o la escritura pública o lo judicial, recordemos que eran los 2 tipos de partición expresamente previstos en el Código de Vélez, de la situación no se quiere otra cosa que una garantía de autenticidad. Y este es el sello característico, a mi juicio, que determina la intervención judicial cuando el convenio particionario presentado para su aprobación u homologación, de acuerdo a cómo determinen los respectivos códigos procesales, lo que hace es intervenir este funcionario público que va a determinar, por un lado, la legitimidad de los intervinientes en el convenio particionario, y con esta aprobación le va a imprimir un sello de autenticidad. Yo decía que la realidad golpea las puertas del derecho porque después de este fallo plenario, recordemos que como fallo plenario obligatorio, por supuesto, obligatorio para los tribunales inferiores, después de esto viene la reforma de la ley 17.711
y se incorpora en el artículo 1184 esta modificación, esto es la posibilidad de que la partición no solamente se realice en forma privada o extrajudicial, no solamente se realice judicialmente cuando convergen los requisitos exigibles para ello, sino que también se puede acompañar el convenio particionario con la aprobación judicial, y esto va a revestir el carácter de partición válida. O sea, este plenario en definitiva es receptado, sin perjuicio de que ya venía recibiéndose en la jurisprudencia esto, es receptado por la norma escrita y expresa. ¿Qué nos pasa con el Código Civil y Comercial? Bueno, ya sabemos que el artículo 1184 desaparece con el enunciado, con el largo enunciado que tiene el Código Velezano, que tenía el Código Velezano después de la modificación de la ley 17.711, y nos quedamos con la exigencia de la escritura pública en la previsión de los 3 incisos del artículo 1017 del Código Civil y Comercial, que en su inciso primero establece, esto es, recoge la excepción de la escritura del mismo modo que en el Código de Vélez para la subasta judicial o administrativa, e impone la escritura pública para los actos de constitución, modificación, transferencia o extinción de derechos reales. Y no dice nada más este inciso. O sea, toda esta larga enumeración que teníamos en el 1184 desaparece. Nos vamos al ámbito sucesorio, nos vamos a la partición privada. Y en la partición privada tenemos un artículo casi idéntico al artículo 2462 del Código de Vélez, que es el 2369, con una exigencia mayor, porque dice que si todos los herederos están presentes y son capaces, o sea que nos está exigiendo la unanimidad, podrán realizar el acto partitivo por la forma y el acto que estimen corresponder. Circunstancia que en principio también nos sirve de aplicación cuando se produce el estado de indivisión postcomunitaria después del divorcio, con la liquidación de la comunidad de gananciales, por la remisión que existe a las normas sucesorias, con una plena libertad incluso, dado que el artículo 498 del Código Civil y Comercial establece claramente que se aplica el convenio libremente establecido entre los excónyuges, o sea que la forma de partir es una forma que está signada, impregnada por el principio de autonomía de la voluntad. Tanto los excónyuges como los intervinientes en el sucesorio, herederos declarados y cónyuges supérstite, tienen amplia posibilidad de formalizar el acuerdo partitivo, sea por partición extrajudicial, esto es, por escritura pública si tiene inmuebles, con lo cual no necesitarán pasar por el expediente, o por convenio privado presentado para su homologación o su aprobación ante el juez del sucesorio, o eventualmente el convenio privado que los excónyuges presenten para su aprobación u homologación por el juez que interviene en el divorcio. ¿Cuál ha sido el conflicto interpretativo que se ha planteado? Bueno, se ha dicho, dado que el artículo 1017 no reitera en su enunciado la posibilidad de la formalización de la partición, la llamada partición mixta, y dado que impone en este primer inciso la escritura pública para la constitución, modificación, transferencia o extinción de derechos reales, actualmente, dice un sector de la doctrina, actualmente la partición mixta no existe como tal, con lo cual tanto los intervinientes en el sucesorio como los excónyuges solamente tienen la posibilidad de formalizar o partición privada extrajudicial, esto es,
fuera del expediente, o si en el caso del sucesorio, lo tenemos previsto en el 2371, concurren las circunstancias que imponen la intervención del juez por partición judicial. Por supuesto que el código ha establecido además otras diferencias, dado que esta libertad o autonomía que tienen los intervinientes en el convenio particionario de distribuir o dividir los bienes de la forma en que les plazca, no está prevista del mismo modo en la partición judicial, en donde la norma ha impuesto obligatoriamente una conformación de hijuelas que debe ser igualitaria en función de los derechos que le corresponde a cada uno de ellos, y compensaciones que deben realizarse de la forma que este artículo así lo establece. Dicen entonces los autores que no admiten esta partición mixta que este 1017 sería imperativo en la medida en que exigiría la escritura pública cuando la partición tiene que realizarse en forma privada o extrajudicial. Disentimos con este pronunciamiento por varios motivos. En primer lugar, porque la partición no es un acto constitutivo de derechos reales, sino que es un acto declarativo. Con lo cual, el sujeto o los sujetos que resultan adjudicatarios de los bienes son considerados como titulares desde el inicio, con lo cual esta previsión del artículo 1017 del Código Civil y Comercial, a nuestro entender, no sería aplicable para el caso de la partición. Por otro lado, cuando el artículo 2369, abriendo este capítulo de partición, establece esta absoluta libertad, determinando que pueden hacerlo de la forma y por el acto que estimen pertinente, está abriendo claramente la puerta a la posibilidad de la partición mixta. Y me pregunto además lo siguiente: si frente a una norma tan estricta como la que existía en el Código de Vélez, que imponía la escritura pública para las particiones cuando hubiera inmuebles, pudo resolverse por un fallo plenario la posibilidad de la formalización de una partición mixta, como es el caso, ¿por qué no podría, en este supuesto, en donde tenemos el antecedente del fallo plenario y tenemos condiciones mucho más flexibles y mucho mejores desde el punto de vista normativo, dado que no tenemos una norma imperativa como la norma del 1184, inciso segundo? Además, la profusa jurisprudencia que con el correr de los años admitió esta posibilidad, da la pauta clara de que evidentemente no podríamos negarnos a una realidad que me parece se nos impone. Fíjense ustedes que más allá de esta posibilidad y de los recaudos registrales, porque los registros también han hecho suyo esto, y lo tenemos previsto en el decreto reglamentario 2080 del 80, modificado por el 466 en el año 1999, lo tenemos receptado por disposiciones técnico-registrales de provincia de Buenos Aires, en la disposición técnico-registral 3 del año 1980, que claramente hace alusión a la posibilidad de receptar por el registro el convenio particionario con la homologación judicial. Más allá de esto, tenemos la previsión del Código de Procedimientos y importante porque tenemos un nuevo Código de Procedimientos que ha receptado el Código Civil y Comercial, que es el Código de Procedimientos de la provincia de Corrientes, que entrará en vigencia en el mes de marzo, y que en su artículo 691 establece: aprobado el inventario y avalúo, formulada la denuncia de bienes o solicitada la licitación cuando todos los interesados son capaces, por unanimidad, conforme el artículo 2369 del Código Civil y Comercial, podrán hacer la partición privada de todo parte de los bienes
presentándola al juez para que en base a ella se dicte resolución de adjudicación, se entreguen los títulos y se ordenen las inscripciones registrales que correspondan. O sea, ya tenemos un código de procedimientos que ha tomado la previsión del artículo 2369 y ha recogido en su articulado la posibilidad de esta partición mixta. Quienes así entendemos, disentimos de la interpretación que algunos autores hacen, estableciendo que sin perjuicio de esto del tema declarativo, ¿no? Y esto es lo que dice en uno de sus escritos el doctor Urbaneja, sin perjuicio del tema declarativo, él entiende que hay una suerte de constitución del derecho real en la medida en que los adjudicatarios comienzan a ser titulares de los bienes. Disentimos con esto. Quiero recordar además que este tema fue tema de tratamiento en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se realizaron en el año 2017 en La Plata, tema de tratamiento en 2 comisiones. En una de las comisiones, en donde compartimos la vicepresidencia de la comisión precisamente con la doctora Adriana Arbella, el tema fue sumamente discutido, ¿no? Y puesto a votación salieron 2 pronunciamientos. Como decía mi abuela, el tiempo siempre nos da la posibilidad de hacer salir a la luz la realidad. Esto fue inicialmente difundido como que la postura que no admitía la partición mixta era mayoritaria por 9 votos contra 8. Lamentablemente, por un error involuntario, se omitió incluir mi voto en la otra postura, con lo cual acá salió 9-9. El tiempo me ha permitido entonces el desagravio, no hubo una postura mayoritaria, sino que hubo posturas igualitarias para una u otra solución, sin perjuicio de lo cual en la comisión número 9, que era la comisión de sucesiones, por unanimidad se acordó que la partición mixta tiene plena recepción en función de lo que establece el artículo 2369 del Código Civil y Comercial. Finalmente, y para no quitarle tiempo a los otros integrantes, porque tenemos que ser muy sintéticos, por supuesto que esto da para mucho más, quiero recalcar 2 situaciones que me parecen muy importantes en el tema del convenio particionario. Por un lado, el tema de que una cosa es la partición mixta y otra cosa es lo que se ha dado en llamar negocios mixtos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos tenido algunos pronunciamientos jurisprudenciales recientes, lamentablemente, que han sido dejados de lado o revocados por algunas salas de la Cámara Civil, que no han aceptado la posibilidad de partir en el sucesorio entre los herederos y el cónyuge supérstite por entender que se trataba de 2 masas diferenciadas. Esto ya lo viene diciendo hace mucho tiempo la doctrina y también la jurisprudencia. Acá estamos en presencia de un negocio mixto, ¿no? Más allá de la naturaleza del convenio partitivo que se quiera llegar a mano, en donde existe la posibilidad de partir entre los herederos y el cónyuge supérstite, integrando no solamente los bienes que salen al proceso sucesorio por herencia, sino también los que han sido o revestían el carácter de gananciales y entran en esta distribución y adjudicación en función del acuerdo al cual arriban tanto los herederos declarados como el cónyuge supérstite. Primer tema importante que tenemos que recalcar, así como también es muy importante, sin perjuicio de algún voto en contrario de la doctora Abreu de Weger en la sala que integra, existe la posibilidad de que aquellos que intervienen en la partición distribuyan nuda propiedad y usufructo de alguno o algunos de los bienes, porque esto no comporta en absoluto ni una constitución judicial prohibida del derecho de usufructo, ni mucho menos la posibilidad de que ese usufructo asignado al cónyuge supérstite no pueda ser permitido por no conformar la masa
partible. Y el último tema, y con esto la dejo a mi querida Adriana, tratar de que se deje de lado una lamentable confusión que estamos viendo en algunos pronunciamientos jurisprudenciales, en donde existiendo, por ejemplo, un solo inmueble, y habiéndose adjudicado este inmueble a uno solo de los integrantes de la comunidad hereditaria, el juzgado ha interpretado que estaban en presencia de una cesión de derechos hereditarios y entonces ha impuesto la escritura pública, no como formalidad de convenio partitivo, sino porque erróneamente interpretó que estábamos en presencia de una cesión de derechos hereditarios. Tras su error, por supuesto, porque en la adjudicación yo tengo bienes concretos, específicos, individualizados, y en la cesión estoy hablando de universalidades o de parte alícuota de universalidades. Bueno, quedaré a disposición para las preguntas que puedan hacer y les cedo con mucho gusto la palabra a mi querida Adriana.